Buenos días. Hace millones de años, un grupo de compuestos químicos que se habían formado en el mar primigenio, aquel mar primitivo, cuando la Tierra estaba cubierta completamente por agua, y es lo que constituía nuestro planeta. Nuestro planeta era, su superficie era agua, un mar antiguo con una composición química específica que no es la que tiene el mar actual. El mar actual en millones de años ha cambiado, ¿no? Pues estos compuestos químicos que estaban formados por hidrógeno, por carbono y por oxígeno principalmente, aunque existían minerales y existían otras cosas también, bueno, en ellos aparecieron pequeñas cantidades de átomos de nitrógeno también y aparecieron otros átomos. En estos compuestos químicos un día en aquel mar primigenio, quedaron rodeados por una membrana formada por elementos químicos que no eran solubles en agua, por tanto no se disolvían en el agua, y que de esta forma aislaron a estos elementos del medio que los rodeaba. Aunque parte de este medio pues quedó atrapada en el interior de la membrana. Un día, hace millones de años, apareció esto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tenemos una serie de teorías. Las teorías de tipo materialista o más realistas, las teorías desde el punto de vista espirituales. Pero bueno, y tenemos también teorías que compensan una con la otra, que dicen que las teorías espirituales tienen que relación. Bueno, yo soy partidario de que la ciencia es lo que interpreta la vida y que la religión está también ahí. Pero que tenemos que tener presente que lo que demuestra la razón no lo elimina el sentimiento. Antes o después, quién sabe, de que apareciera esta membrana, otras moléculas se formaron por la combinación de determinados elementos químicos y se unieron a un azúcar, la desoxirribosa, formando una clave que codificaba la estructura de los elementos creados y permitía reproducirlos de forma idéntica. O sea, apareció un elemento químico combinado, ácidos nucleicos combinados con un azúcar, con la desoxirribosa, y entonces aquí se guardó la información de cómo construir, cómo elaborar proteínas. Esto es lo que se conoce como ácido desoxirribonucleico, el ADN hoy en día. Y aparecieron también elementos combinados con la ribosa, otro azúcar, y apareció el ácido ribonucleico, que también guarda esta información, pero guarda esta información para transmitirla. El ADN es como un almacén. El ARN es el que transmite la información para donde se van a producir las proteínas. Y ambos aparecieron antes de que se formara la membrana o después que se formó la membrana. ¿Quién apareció primero, el ARN o el ADN? Bueno, la teoría actual es una teoría actual muy fuerte que dice que primero apareció el ácido ribonucleico y después cuando se necesitaba almacenar el dato en un lugar donde no sufría daño, bueno, pues se creó el ADN. Muy bonito, muy interesante, pero nadie estaba ahí, o por lo menos los que estaban ahí no llegaron hasta donde estamos nosotros para contarnos, ¿no? Por tanto, tenemos que atender las teorías, pensar en estas teorías y pensar lo que pasó. Pero de todas formas, como quiera que sea, apareció la membrana, aisló los medios, las sustancias químicas, las aisló con el agua del mar primitivo que la estaba bañando, aparecieron los ácidos nucleicos, desoxirribonucleico, ADN y el ARN, y entonces apareció la primera célula. Y con la primera célula que apareció, la vida. La vida. No voy a contar cómo esta célula evolucionó, se transformó, cómo dio origen a nuevas células, cómo se diversificó, etc. Si quieren ver eso, vayan al primer ciclo de nuestro canal y entonces allá tendrán todas las teorías que existen en este momento respecto a esto. Solo voy a decir tres cosas. Primera, se unieron células, diversificaron sus funciones y de aquel ser vivo unicelular, que fue el inicio, surgió el ser vivo pluricelular, formado por muchas células como somos nosotros, ¿no? Formado por células especializadas. El hígado es un conjunto de células especializadas en varias funciones, el corazón está especializado en otras funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dos, cada una de las células conservó en su interior una pequeña parte del líquido que formaba el mar primigenio. Cada célula tenía un poquitico de este líquido dentro y lo tiene todavía. Y tercero, al estar formado por muchas células, ese ser vivo necesitó elaborar una serie de sistemas que permitieran el funcionamiento del organismo pluricelular, y esos sistemas incluían un líquido que bañara todas las células permitiendo el flujo de sustancias entre ellas.
la llegada de sustancias nutritivas acá a todas las células, la salida de desechos de todas las células. Y esto es lo que conforma lo que somos nosotros hoy en día, lo que son los animales pluricelulares. Cuando se separaron la tierra y el mar, algunos organismos pluricelulares salieron del mar y se adaptaron a vivir fuera de él, pero no sin el mar. Llevaron el mar dentro de sus células. El medio intracelular tiene una composición muy parecida, por no decir igual, a la del mar primitivo, al mar primigenio. Este organismo vivo necesitó mantener estable su medio interno ante un medio externo diferente y con el cual estaba obligado a interactuar. El ser vivo que salió del agua interactuaba con el medio, pero el medio era diferente. Entonces él necesitaba mantener el suyo estable, porque de lo contrario moría. Y entonces empezó a crear mecanismos para ello. Creó sus mecanismos. En 1865, Claude Bernard, francés, un fisiólogo francés muy conocido, además médico también, internista, que describió enfermedades, describió signos de Claude Bernard, etcétera, 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 comprendió la importancia de la regulación del medio interno. Este medio interno es importante que se regule, tiene que haber mecanismos para esto. Y describió las funciones de la regulación del medio interno y cuáles son las características básicas de la regulación del medio interno. Cómo nosotros conseguimos que el interior del organismo y el interior de las células, que no es el mismo interior, ya veremos esto, pues se mantengan estables, no se modifiquen, o sea, modificaciones sean mínimas dentro de un rango aceptable. En 1926, Bradford Cannon, retomando el tema de Claude Bernard, dice, bueno, esto que dice Claude Bernard es muy cierto, y existen estos mecanismos forman un conjunto, son mecanismos de regulación, y lo llamó homeostasis. Homeo, igual, estasis, de mantenerlo, de tenerlo ahí, igual como está, sin modificaciones. La homeostasis es un concepto exclusivamente biológico de seres vivos, no es un concepto de minerales, ni un concepto del mar, es un concepto de los seres vivos. Homeostasis, por definición, es el conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno. La homeostasis es de forma más simple el conjunto de recursos que el organismo emplea para conservar su medio interno estable, que no se modifique. A pesar de que se modifique el medio interno se mantiene estable, no varía. ¿Por qué? Porque estamos hechos para funcionar con unas condiciones determinadas y si el medio interno nuestro varía constantemente, pues no vamos a funcionar correctamente. La condición estable es la situación de funcionamiento óptimo del cuerpo, lo que significa mantener las funciones del conjunto, del organismo, en los límites de mejor funcionamiento. ¿Cuál es la temperatura mejor para que funcione? Entre tanto y tanto puede ser la homeostasis de temperatura, etc. La regulación de la temperatura del cuerpo es parte de la homeostasis, no es la homeostasis, es una parte de la homeostasis. La presión arterial es parte de la homeostasis, también tiene que ser regulada. La respiración, cuando respiramos, cómo respiramos, qué profundidad respiramos, también es parte de la homeostasis. El balance de los líquidos, del agua, el equilibrio de los electrolitos, el mantenimiento de acidez corporal en los límites adecuados y muchas otras funciones son parte de la homeostasis. La homeostasis es el conjunto de mecanismos que regulan el medio interno de la persona para que funcione de forma óptima. La persona no, los seres vivos, o sea, estoy ya eliminando los demás seres vivos, pues es el conjunto de mecanismos que regulan el medio interno de los seres vivos para que funcione de forma óptima, dentro de límites precisos y bien definidos. Ya hablamos de la presión arterial en un ciclo anterior, hablamos de la temperatura en un ciclo reciente. En este ciclo hablaremos del balance del agua y de los electrolitos en el cuerpo humano. Ahora sí no vamos a hablar de todos los animales, pero los demás animales pues tienen funciones y tienen regulaciones muy parecidas a las nuestras. Estas funciones y el equilibrio de agua y electrolitos, o sea, las funciones de homeostasis y que regulan el equilibrio del agua y de los electrolitos son esenciales para la vida. Si tenemos un desbalance de agua o electrolitos, morimos. La homeostasis es la resistencia natural a las modificaciones del medio interno. Es el conjunto de mecanismos, pero el objetivo de ese mecanismo, ¿cuál es? Que el medio interno se mantenga estable, resistir
las variaciones que pueden influir en el medio interno para modificarlo. El medio interno está en relación constante con el medio externo, el medio que nos rodea. Intercambio de energía con el medio externo e intercambio de materia con el medio externo. Ya nosotros hablamos en la regulación de la temperatura, cómo las variaciones de la temperatura externa pues pueden influir en la temperatura corporal y cómo el organismo se defiende regulando la temperatura corporal para que se mantengan los límites considerados óptimos para el funcionamiento del medio interno. Eso pasa con todas las funciones que tienen que mantenerse bien reguladas. Las modificaciones causadas por el intercambio medio interno y medio externo pueden modificar el medio interno de forma que causen daño. Las variaciones del medio externo pueden dañarnos, no lo olviden. También alteraciones de la función de un órgano pueden modificar para mal el medio interno. Cuando un órgano interno funciona mal, puede modificar el medio interno y esto puede causarnos daño. La función de la homeostasis es impedir que las modificaciones del medio externo o que el mal funcionamiento por parte de alguna parte del medio interno, o sea, de algún, digamos, un órgano o cualquier otra parte del medio interno, puedan causar daño alterando el equilibrio del organismo. O sea, la función de la homeostasis es mantener el equilibrio del organismo a pesar de los cambios en el medio interno producidos por alguna mal funcionamiento de alguna parte de este medio interno o por los cambios del medio externo. Mantenernos estables, resistir los cambios y triunfar, porque si no triunfamos nos morimos. Esa es la parte importante también. Existen muchos mecanismos para el mantenimiento de la homeostasis, muchos, pero todos tienen al menos 3 componentes. Se dice que todos los mecanismos de la homeostasis tienen 3 componentes básicos que no pueden faltar. Son componentes esenciales. Para poder entender la homeostasis es necesario, cuando estamos hablando de cualquiera de los mecanismos, observar estos 3 componentes esenciales. El primero, el receptor o receptores. El segundo, el centro de control. Y el tercero, el efector o efectores. Son los 3 componentes esenciales para cualquier mecanismo de homeostasis. Para cualquiera. El receptor. El receptor es el componente sensible. Es el receptor que está monitorizando el entorno, está viendo lo que pasa aquí, está atendiendo cómo está la concentración de esta sustancia, cómo está la concentración de aquella, qué cantidad de agua tenemos, cómo está la temperatura, cómo está la presión arterial, todo eso. Los receptores, porque hablamos del receptor, pero son los receptores diferentes, pueden estar monitoreando el medio externo o el medio interno. Por ejemplo, de temperatura, puede estar monitoreando la temperatura del medio externo, pero otros sensores de temperatura están monitoreando la temperatura del medio interno. Hablábamos recientemente en un grupo, decíamos, bueno, por los 5 sentidos. Bueno, se habla de 5 sentidos, pero son mucho más de 5 sentidos, porque existen sentidos que los que nosotros no hablamos. Se habla de los 5 clásicos. Pero, por ejemplo, en el mismo tacto hay 2 tipos de tacto, el epicrítico y el protopático. Hablaremos de eso tal vez un día. Vamos a hablar de eso un día. Bueno, el receptor detecta las variaciones del medio interno o del medio externo. Detecta las variaciones y responde a estas como enviando información al destinatario. ¿Quién es el destinatario? El centro de control. O sea, el receptor detecta una variación, tiene sus vías que son importantes para que estas vías, que pueden ser diferentes de acuerdo con el tipo de receptor, pero que generalmente son vías nerviosas, vayan hasta el centro interno y le digan al centro interno: está alterándose tal función, está alterándose esta situación, se está alterando el medio en tal sentido. Y entonces el centro de control dice: pues hay que arreglar esto. ¿Qué tipo de receptores podemos tener? Receptores mecánicos, receptores térmicos, receptores químicos. Depende del tipo de estímulo al que van a responder. Pero todos ellos van a enviar la información al centro de control. Los receptores pueden estar dentro de la célula para monitorear el medio interno, pero pueden estar fuera de la célula, pueden estar en la membrana de la célula, pueden estar en el núcleo de la célula o en el citoplasma de la célula. O sea, puede haber receptores en muchas partes del organismo. Antiguamente se hablaba de receptores de la piel, sí, pero es que hay receptores dentro de la célula, hay receptores en la membrana. O sea, hay muchos receptores y están constantemente recibiendo información. Y esa información la envían ¿a dónde? Al centro. ¿A qué centro? Bueno, al centro de la función que estemos regulando. Si usted está regulando temperatura, el centro de temperatura. Está regulando presión arterial, al centro que controla la presión arterial. Si está regulando, digamos, por ejemplo, nutrientes o electrolitos o agua, a los centros que controlan esto. Por tanto, después del receptor y las vías, o los receptores y las vías,
se ubica el centro de control. El centro de control puede ser de muchos tipos. La mayoría de ellos están situados en el sistema nervioso y actúan por vía nerviosa, sobre todo en el hipotálamo, que es el centro para regular nuestra vida vegetativa, nuestra vida no consciente, porque todas estas funciones no son conscientes. Ahí están, entre otros, los centros reguladores de la temperatura, los centros reguladores de función cardíaca, los centros reguladores de la respiración, los centros que regulan el hambre, los centros que regulan la sed. Otros centros reguladores están situados en células para regular localmente algunas funciones. Por ejemplo, los que regulan la circulación local. Se necesita un poquito más de circulación en una parte del cuerpo en un momento determinado, pues localmente el centro local dice, vamos a dilatar las arterias para que llegue más sangre aquí. O se necesita menos y dice, bueno, vamos a contraer un poquito las arterias para que llegue menos sangre. Son centros de regulación locales. Existen en muchos órganos y en muchas partes también. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, la renina. La renina es una sustancia liberada por los riñones, pero se llama así renina, para regular la presión arterial respondiendo a la cantidad de sangre que llega a los riñones. El riñón recibe más sangre, dice, bueno, recibe más presión de sangre, dice que bajar un poquito la presión. Aguanta, no mandes tanta renina. Pues la sangre que entra al riñón disminuye, el riñón dice hay que aumentar la presión para que llegue más sangre. Y esto hace que el sistema renina-angiotensina-aldosterona regule la presión arterial sistémica, es decir, en todo el cuerpo. Y es la causa más frecuente. Bueno, el 80% de los casos de hipertensión arterial se debe a trastornos de la regulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Hablamos de eso en hipertensión. Pueden volver a ciclo de hipertensión. Pero existen también sistemas locales de renina-angiotensina-aldosterona que regulan la entrada de sangre a una parte del organismo, a un órgano, o puede ser que ni a un órgano, puede ser que una región determinada, que en un momento determinado le está llegando menos sangre y dice, oye, me hace falta un poquito más de sangre. Bueno, pues entonces no libera renina, empieza a liberar sustancias vasodilatadoras. No, espérate un momentico, me está llegando demasiada sangre, la sangre me está llegando con mucha presión, libera un poquito de renina para controlar, para que se contraigan las arteriolas, para que no llegue esa cantidad de sangre. Eso se hace localmente también. O sea, el centro regulador, por lo general, está situado en el sistema nervioso central. Pero hay centros reguladores locales que regulan funciones a nivel de partes de nuestro cuerpo, no a nivel de todo el cuerpo. Un centro de control también puede regular una variable. Una variable es lo que el centro de regulación controla y que puede variable porque puede modificarse. Además tiene límites de modificación que es aceptable. Cuando se va de los límites ya no es aceptable. O puede un centro de regulación puede modificar, o controlar, perdón, no modificar solo, sino controlar más de una variable. También ocurre. ¿Qué son los efectores? Los efectores son los medios que utiliza el centro de control para mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio del interior, del medio interno de nuestro organismo. En este ciclo vamos a hablar de la homeostasis del agua, la homeostasis de los electrolitos y posteriormente, pienso que sea un ciclo a continuación, de la homeostasis y regulación del ácido en nuestro cuerpo, del pH. La regulación del agua corporal, vamos a ver cómo se regulan las concentraciones también de algunas sustancias principales que son vitales porque sin la regulación de ellas no podríamos vivir mucho tiempo, son los electrolitos. Y la acidez del medio interno es vital también. Si baja mucho el pH, hay mucha acidez y entonces muchas proteínas se desnaturalizan y esto afecta el funcionamiento del cuerpo. Pero si sube mucho el pH, también hay proteínas que van a modificarse, también afecta el funcionamiento del cuerpo. Las modificaciones de la cantidad de agua, las modificaciones de la concentración de electrolitos y las modificaciones del pH en nuestro cuerpo son tres aspectos muy importantes de la homeostasis y vamos a tratarlos. Vamos a tratar los tres. Es necesario, por tanto, para poder entender toda esta regulación, abordar conceptos básicos de física, porque nuestro universo se rige por leyes de la física y nuestro universo interior, en medio interno, no escapa a las leyes de la física. El mundo está regulado por leyes físicas. Y por eso la física se consideraba en la antigüedad una rama muy importante de la filosofía, porque la filosofía es el conocimiento del mundo. Y todavía el filósofo que se dedica a sentarse y empezar a pensar y a crear ideas así sin tener una base determinada, pues no va a crear filosofía que valga la pena. La filosofía tiene que basarse en la realidad del universo. Y la realidad más importante que tiene nuestro universo son las leyes físicas. Por eso, la física que nosotros en la escuela decíamos, la física es
No, no, la física es vital, pero es que la física es mucho más que lo que nos enseñaban en la escuela. En la escuela nos enseñaban una visión limitada de la física a nuestro nivel escolar. La física es mucho más grande, mucho. Bueno, nuestro organismo está compuesto fundamentalmente por las células. ¿Qué es una célula? Una pequeña unidad de vida. Pero al mismo tiempo, la célula, que es una pequeña unidad de vida, es una forma de vida en ella misma. La célula está viva y es unidad de vida, pero está viva y es forma de vida. Ven a cada célula como una unidad viva y al conjunto de las células como un organismo vivo compuesto por millones de esas pequeñas unidades vivas que se llaman células. Y somos así. La célula es una unidad viva y estas unidades vivas forman a los seres humanos, forman a los animales y forman a todos los seres vivos. Si nuestras células viven, vivimos. Si nuestras células funcionan mal, nuestro organismo funciona mal. Si nuestras células mueren, morimos nosotros también. Nosotros somos lo que son nuestras células. ¿Habían visto a la célula de esta manera? ¿Habían visto a la célula como lo que determina todo lo del organismo? ¿O la habían visto solo como pequeñas unidades funcionales que el organismo utiliza y maltrata? O que nosotros maltratamos. Nosotros las maltratamos también. El funcionamiento de la célula de nuestro hígado determina el funcionamiento de nuestro hígado. El funcionamiento de la célula de nuestros riñones determina el funcionamiento de nuestros riñones. El funcionamiento de las células de nuestro cerebro determina cómo funciona nuestro cerebro. El funcionamiento de las células de un órgano determina cómo funciona ese órgano. Y el funcionamiento de todas las células del cuerpo determina cómo funciona el cuerpo. El funcionamiento de las células es determinante para la vida. Y en estos ciclos que vamos a iniciar hoy, vamos a hablar cómo el organismo controla, regula y mantiene estables tres de los aspectos de la homeostasis que afectan a todas las células del cuerpo. En este primer ciclo, la cantidad de distribución de agua en el organismo, la cantidad y concentración y balance de los principales electrolitos en el cuerpo y, en un ciclo posterior, el mantenimiento de la concentración de iones de hidrógeno, acidez, en los límites adecuados para el buen funcionamiento del organismo. Si no tenemos un nivel de agua adecuado en el organismo, no tenemos los electrolitos en concentraciones correctas o el pH no está dentro de los límites establecidos, todo funciona mal. Todo funciona mal. No es que una parte del organismo funcione mal, no es que funcione mal el hígado o el riñón, es que todo funciona mal, porque son tres aspectos muy importantes de la homeostasis. Vamos a hablar de la importancia de la regulación y vamos a hablar de los trastornos que pueden aparecer cuando se altera el balance adecuado y cómo evitar esto. Y vamos a hablar de los síntomas que aparecen en cada una de las alteraciones, de cómo y por qué de las alteraciones del agua, de los electrolitos y de los ácidos corporales, y cómo alteraciones de estos pueden matar sin necesidad de veneno. El agua, los trastornos del agua, los trastornos de los electrolitos y los trastornos del pH pueden ser el veneno que nos mate. Y tal vez no lo hemos visto así, ¿eh? Muchos de los casos que fallecen y en la autopsia no se les encuentra una causa bien definida de muerte, mueren por trastornos de electrolitos. Muchas de las arritmias cardíacas sin lesiones demostrables del corazón se deben a trastornos de la regulación de electrolitos en el cuerpo, o muchas veces en la regulación en el interior de las células cardíacas. El síndrome, un síndrome que es un síndrome muy conocido, pero que fue descubierto no hace tantos años, el síndrome de Brugada, que antiguamente las personas hacían una fibrilación ventricular, fallecían y no se sabía por qué. Actualmente se conoce que se debe a canales de electrolitos de las células que producen cambios en la concentración de electrolitos celular y causan la muerte. ¿Hablaríamos un día de Brugada? El tiempo nos va a dar para todo esto. Cada vez la medicina avanza más en la investigación de la biología celular y este avance nos lleva a comprender enfermedades que no teníamos idea claras de cómo se producían. No sabíamos cómo se producían enfermedades, entre ellas el síndrome de Brugada del que estoy hablando. Y entonces cuando descubrimos ya las alteraciones de los electrolitos, se metió todo dentro de la biología celular, descubrimos las alteraciones de la biología celular, decimos, esta enfermedad estaba causada por alteraciones de la biología, del funcionamiento de las células. En todas las enfermedades hay alteraciones de funcionamiento de las células, ya sea de todas las células del organismo o ya sea de las células de una parte del organismo. Y cada día serán más y más los descubrimientos que nos digan
cómo alteraciones a nivel molecular causan enfermedades. Bienvenidos al fascinante mundo de la homeostasis, la regulación del mundo interno, el medio en que las células nacen, se desarrollan, funcionan y mueren. La primera célula, lo dije al inicio, se formó cuando una membrana separó a un grupo de moléculas del medio donde se habían formado en el más primitivo, y entonces apareció la vida. Y estas células se han mantenido separadas y unidas al mismo tiempo al medio externo. Están separadas del medio externo, hay cosas que las separan, pero están unidas porque tienen necesidad de intercambiar con este medio externo. Parte de este medio externo, del mar primitivo, se convirtió en interno, cuando las células se formaron como seres vivos pluricelulares, y las membranas celulares son las fronteras entre el medio interno intracelular y el medio interno extracelular, entre dos componentes importantes de nuestro medio interno, del medio interno del organismo, aquel que está dentro de las células y que todavía conserva una composición muy parecida a la del más primitivo, y aquel que está fuera de las células y que es más modificable. A través de la membrana se comunican las células con el exterior, intercambian productos, la célula recibe información e instrucciones, y por ello la membrana es parte muy activa e importante de la vida celular. Tenemos pensado y planificado hacer un viaje al interior de la célula. Estoy trabajando en eso, pero eso lleva tiempo, que comenzará con la membrana celular. Ya hablaremos de eso. Hoy estoy prometiendo hablar de muchas cosas, pero poquito a poco, lentamente. Bien, las membranas celulares son semipermeables y por ello mantienen un equilibrio entre el interior y el exterior de las células. Hay cosas que entran y cosas que no entran. Regula, esto hace falta que entre libremente, esto no. Y así permite una cierta regulación. Una regulación que no tiene nada de activa, pasiva, pero el no dejar penetrar determinadas sustancias al interior de la célula ya es una regulación. Son muy importantes para la homeostasis del agua y de los electrolitos, la membrana celular. Ante todo, es necesario recordar algunas de las leyes de la física y algunos conceptos de los que se hablaron ya alguna vez en la enseñanza secundaria, nos hablaron de aquello, pero que ya nosotros nos olvidamos, porque pasó la enseñanza secundaria y yo mismo me incluyo entre las personas que dicen, esto es ciencias básicas, eso a mí no me interesa, lo que yo quiero es esto, ¿no? Y eso, por ejemplo, me pasó a mí con la bioquímica. Cuando yo pasé la bioquímica no me gustaba, me la daban una forma aria, creo que ya hablé una vez hace mucho tiempo de esto, y yo decía, esta bioquímica no sirve para nada, es para hacernos una base, pero una base que no tiene muchas funciones. Bueno, me gradué de especialista y 2 días más tarde fui a la biblioteca del hospital y saqué un libro, el de Ninger, de bioquímica de ese año, el año que yo me hice especialista, en 1978. Saqué el de Ninger y una persona que estaba ahí, no recuerdo ni quién fue, me dijo, hey, ¿tú no te examinaste de especialista ya? Le decía, hace 2 días. Dice, ¿y qué haces estudiando? Y le dije, porque hasta ahora tenía que estudiar lo que me dio el examen y a partir de ahora voy a estudiar lo que yo no sé y a rellenar los huecos que la enseñanza me ha dejado atrás, en gran medida por culpa mía. Pero a partir de ahora voy a estudiar lo que necesite, no lo que me va a examinar. Y entonces yo comprendí, dije eso y no lo había comprendido todavía. Después que lo dije, lo comprendí y dije, es verdad, yo he dejado muchas lagunas atrás de mí por falta de interés, porque no me motivaron, porque no entendía la importancia que tenía. Pero ahora me doy cuenta que me hacen falta y tengo que recuperarlas. Por eso es necesario regresar a algunos conceptos que debíamos conocer, pero que se nos han ido olvidando. Y ese será el tema de este programa. No, ya se acabó este programa, no se asusten, será el tema del próximo programa. Hasta entonces.